Bueno, si quieren comenzamos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Chavarría. Yo soy especialista en la parte de instrumentación y medición de variables de proceso para el Batrón. Trabajamos, bueno, el Batrón como un representante, es representante de varias marcas de instrumentación y automatización. En la parte de instrumentación manejamos varias marcas. La marca principal que manejamos es Emerson, que es la fabricante de esta tecnología de detección de flama, el 975, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. De hecho, nos llama bastante la atención conversar de esto porque es un equipo bastante sencillo de utilizar. Realmente lo que hace es activarse o enviar una alarma en el momento que detecta una flama, una llama, ¿verdad? Y vemos realmente bastantes aplicaciones aquí en el país, sobre todo porque en muchas industrias hay lugares que son riesgosos, hay lugares donde puede ocurrir un incendio y no tenemos una respuesta inmediata cuando eso sucede, ¿verdad? Muchas veces nos han hablado de, por ejemplo, detectores de humo, nos han hablado de otros sistemas de mitigación de incendios. Sin embargo, vemos en el detector de flama una respuesta inmediata, ¿verdad? Realmente tenemos detectores de flama que en 5 segundos hasta o hay otros que en 20 milisegundos nos pueden informar si se está dando una combustión, un incendio, y nos pueden avisar de forma bastante rápida. Voy a mostrarles la presentación. Posterior a eso, les voy a enseñar unos videos de la fábrica, de la marca que realiza estos detectores de flama, que produce estos detectores de flama, para que ahí conozcan un poquito más sobre el equipo, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Básicamente vamos a ver cómo funciona un detector de flama. Bueno, los que nosotros vendemos, ¿verdad? Porque también hay detectores de flama ópticos y hay otro tipo de tecnologías, pero vamos a ver meramente cómo trabajan los nuestros. Vamos a ver la sensibilidad de un detector de flama, que es uno de los puntos más importantes porque a veces pasa que un detector de flama es tan sensible que ante falsas alarmas, por ejemplo, arco eléctrico, chispa, trabajos de soldadura, se podría activar, o a veces resulta que no elegimos el detector de flama adecuado. Entonces, por ejemplo, si tenemos una llama azul o una llama invisible, digamos, generada por hidrógeno, no podríamos llegar a ver si no escogemos el detector adecuado. Entonces, ese es otro tema importante que hay que revisar, ¿verdad? Luego, lo que es el tiempo de respuesta, qué tan rápido se activa un equipo de estos y cómo logran comunicar esa alarma, ¿verdad? Posterior a eso, vamos a ver lo que son diagnósticos y mitigación de falsas alarmas. Realmente lo que van a ver aquí es un detector de flama que meramente se va a activar si ve una flama, ¿verdad? No se va a activar por otra cosa, entonces eso es algo en lo que hacemos bastante hincapié. Y luego vamos a diferenciar entre los modelos de detectores de flama que tenemos. El MR, que es uno de los que más vendemos, realmente es casi que para todas las aplicaciones. El UF, que es de respuesta ultra rápida, estamos hablando de 20 milisegundos en activarse. El otro tiene 3, que tampoco es tan lento, ¿verdad? El UR, que es como el modelo más estándar, el de menor costo. Sin embargo, es importante que en estos temas de detección de flama no escatimemos, ¿verdad? Si realmente el modelo eh, sugerido es el MR. No quiere decir que el UR no te vaya a servir, pero el MR tiene varias cosas como tres haz de luz donde se autodiagnostican entre ellos y otras cosas. Entonces, lo mejor sería utilizar el MR. Y el HR, que es un triple infrarrojo ultravioleta que se usa cuando tenemos combustión por hidrógeno, ¿verdad? Que realmente lo que pasa es que cuando nosotros quemamos hidrógeno, la llama que genera es casi que invisible, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos otro tipo de detector. ¿Ok? Y ahí vamos a ver unos casos típicos de puntos de aplicación. ¿Ok? Cualquier duda que tengan durante la charla, hay un chat donde pueden accesar y pueden hacer la duda, o igual creo que hay otro botón para levantar la mano. Entonces yo voy a estar por ahí revisando y cualquier cosa ayudarles, ¿verdad? Con la duda que tengan. ¿Ok? Los detectores de flama
no son lo único que ofrecemos, es parte de una línea de prevención contra incendios, ¿verdad? Donde vamos a tener detectores de flama, pero también detectores de gases inflamables, ¿verdad? Claramente cuando tenemos un gas inflamable, el riesgo de que haya una chispa y que se genere una combustión, un incendio, es bastante alto. Entonces, lo que buscamos con la parte de detección de gases es prevenir, o sea, cuando está el riesgo y sabemos que hay una fuga, queremos prevenir eso antes de que se dé el incendio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando definitivamente no podemos mitigar ese riesgo y el incendio se da? También queremos una reacción inmediata ante ese punto, ¿verdad? Tenemos otros equipos como el que ven abajo, que le decimos la estrella de la muerte, que básicamente es una bola, ¿verdad? Con 4 micrófonos, que ese no es como los otros, que los otros huelen y los otros ven donde hay un gas presente, sino que ese escucha. Entonces resulta que especialmente con los gases a muy alta presión, porque tiene que haber cierta presión para escuchar, se genera como un silbido, ¿verdad? Un silbido ultrasónico en los puntos de fuga. Entonces ese equipo lo logra localizar, logra simplemente escuchar que en un área hay un punto de fuga para que uno pueda contener y que no se siga dando esa fuga como tal, ¿verdad? Realmente él no te va a decir dónde, él no triangula ni te dice exactamente dónde está la fuga, pero sí te dice en esta área tenemos fugas porque las estoy escuchando, básicamente. Posterior a eso, los dos que se ven en celeste son como narices, esos los tenemos en tecnología infrarroja o electroquímica, que básicamente es si un gas se acerca a la nariz, va a activar el sensor. Ahora, aquí ojo con este detalle, ¿verdad? Porque esto sucede lo mismo que con los detectores de humo. El gas tiene que llegar a la nariz. Y en muchos sitios, a veces por el alto paso del aire o porque tenemos campanolas o porque tenemos aireación, es difícil que el gas llegue al punto o a esta nariz para poder detectar que hay una fuga. Entonces aquí es sumamente importante dónde vamos a ubicar el detector. El otro punto importante es cuánto pesa el gas que vamos a detectar, porque si el gas es menos pesado que el aire, vamos a saber que con el tiempo el gas se va a contener en una parte superior, o si el gas es más pesado que el aire, entonces vamos a querer estar cerca del suelo para poder tener el punto más rápido de detección. Pero vuelvo al punto, el gas tiene que llegar a la nariz para poder detectar. Los otros dos que ven ahí es un emisor y receptor. Básicamente estos tienen un poquito más de uso, son un poquito más costosos que los detectores tipo nariz, pero básicamente este es un emisor y un receptor que envían un haz de luz infrarrojo, ¿verdad? Y si en ese paso de esa luz hay un gas presente, va a haber absorbancia de luz. Entonces esa absorbancia de luz va a definir que hay en ese sitio hay gas presente. Entonces, algo que se usa mucho estos equipos es para hacer perímetros de aislamiento. Entonces, básicamente, si en ese perímetro, en esa distancia que está midiendo el emisor y el receptor, encuentran un gas, él va a mandar la alerta, ¿verdad? Punto importante, obviamente, porque la gente siempre me pregunta, y si alguien se para en el medio, dice, si alguien se para en el medio, él no se va a activar, porque es por absorbancia de luz, ahí simplemente es que se pierde la señal, pero tampoco él va a funcionar, ¿verdad? Entonces, generalmente, estos emisor y receptor los vamos a poner en lugares donde no esté pasando la gente. Por ejemplo, si tenemos, no sé, una línea de trasiego de gas LP y tenemos un montón de válvulas, juntas, accesorios donde realmente son los puntos de riesgo de un gas, vamos a ponerlo en un sitio alto donde realmente la gente no esté pasando y donde realmente si se dé una fuga podamos detectar de forma rápida. Ahora bien, hablamos mucho de gases, pero la combustión no siempre se da por un gas. Por ejemplo, tenemos en el papel, en la celulosa, ¿verdad? En ciertos sólidos tenemos, ahí no vamos a tener gases presentes, pero si hay una abrasión, si hay una fricción fuerte de esos materiales, se puede dar una chispa y esa chispa puede quemar el papel, puede quemar el cartón, puede quemar un sinnúmero de cosas, donde ahí definitivamente la única forma de prevención que vamos a tener es el detector de flama y posterior a eso los sistemas conocidos de contraprevención de incendios como los detectores de humo, ¿verdad? Con el detector de humo, nosotros no vendemos detectores de humo, pero con el detector de humo sucede algo similar que con las narices. Tiene que llegar el humo hasta donde está el detector para activarse. ¿Va a llegar el humo hasta ese punto? Dependerá, ¿verdad? Obviamente, si tenemos
un gran paso de aire o lo que sea, va a durar, aparte el tiempo de respuesta, va a durar el tiempo en que el humo llegue al detector de humo, ¿verdad? No así con el detector de flama, porque el detector de flama te va a activar inmediatamente, ¿verdad? Que esos segundos son sagrados, ¿verdad? En esos segundos podremos haber tomado acciones que mitiguen y que el problema no sea más grande de lo que podría llegar a suceder. No sé, por ejemplo, si estamos trabajando con trasiego de solventes o con trasiego de hidrocarburos y detectamos flama, podemos aislar rápidamente la zona, podemos mandar rápido una acción a que me cierre válvulas y que me aísle la zona, ¿verdad? Cuando el detector de humo, para que el detector de humo se active, ya posiblemente ya el incidente va a haber sido mayor, ¿verdad? Entonces, ese es el punto importante a considerar acá. Algo que dice ahí muy importante, ningún método de detección es 100% eficiente. Básicamente tenemos que acoplarnos a un sistema, ¿verdad? Hay diferentes puntos, hay puntos que suman, porque a veces tengo mi sistema, a veces digo, mira, es que tengo mi sistema contra incendios, ya tengo un panel de emergencia y tengo detectores de humo y tengo rociadores y todo esto. Pero en estos casos, un detector de flama podría llegar a sumar a su sistema, ¿verdad? Realmente el detector de flama tiene las señales más comunes que podamos entender, relés de acción o tiene una señal 420 escalonada, ¿verdad? Donde yo podría llevarle esa información al panel de control y tener todavía respuestas más rápidas a las que normalmente tengo, ¿verdad? Entonces, por ahí un punto importante con eso. ¿Ok? ¿Por qué detectar flama? Bueno, creo que ya lo hablábamos. Detectar flama no mitiga el riesgo, ¿verdad? Realmente una zona riesgosa siempre lo va a hacer, ¿no? No con eso es que va a ser menos riesgosa, pero sí la acción a cuando algo se puede dar podría ayudarles bastante, ¿verdad? Algo importante, algo que he estado viendo con muchos clientes, a veces el cliente no entiende cuándo una zona es de riesgo o cuándo no, ¿verdad? Cuando una zona es certificada explosiva o qué clasificación de explosividad tiene, si es división 1, división 2, zona 0, 1, 2, ¿verdad? Entonces a veces la gente no entiende claramente cuál es el riesgo de su zona de trabajo, ¿verdad? Sucede que a veces hay ciertos lugares de trabajo donde trabajan con solventes o trabajan con hidrocarburos, son zonas de alto riesgo, pero como el usuario no ha podido definir esa zona, posiblemente no tiene accesorios eléctricos para una zona clasificada. Entonces son zonas muy riesgosas que pueden generar un incendio, pero desgraciadamente ahorita no hay un presupuesto para cambiar toda la electrificación de la zona y hacerlo para una zona explosiva. A estos clientes realmente les podría interesar los detectores de flama, que si bien no van a hacer lo que recomendablemente uno debería hacer, que sería aislar los circuitos eléctricos para que el riesgo de una explosión no se dé, pero sin embargo, si no pueden hacer esa inversión, un detector de flama, sí les podría ayudar ahí, ¿verdad? Que si algo se diera de forma rápida, por lo menos sabemos que es riesgoso, sabemos que será un incendio y sabemos que yo puedo actuar. Entonces, ese es un tema importante, ¿verdad? Especialmente con esos clientes que tienen, no sé, zonas de trabajo grandes y que tienen hidrocarburos presentes o yin, lo que sea, que sepan que puede combustionar, pero que no tienen a alguien ahí viendo 24/7 a ver si algún problema se da, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante que pueden considerar por ahí, ¿ok? También importante en algunos casos, bueno, obviamente, aparte de evitar pérdidas y catástrofes, está el tema de las aseguradoras. Nos pasaba en una planta de pinturas que nos comentaban que simplemente la aseguradora les cobraba un monto por asegurar ciertas partes de la fábrica y simplemente les bajaban el costo del seguro si contaban con un sistema de detección de flama. ¿Por qué? Porque eran ya riesgos, ya ellos tenían certificación explosiva y todo lo demás, pero eso sumaba si se da un evento, yo puedo tomar acciones. O sea, la afectación total podría ser menor, aunque se pueda dar un incendio, podría ser menor si yo tengo detector de flama. Entonces ellos decían, yo les puedo asegurar por menor monto su industria. Entonces ese es un punto también importante que ustedes pueden revisar por ahí. ¿Ok? ¿Cómo definimos una flama, verdad? Porque a veces decimos, ¿qué es una flama? ¿Es un gas? ¿No es un gas? ¿Tiene luz? ¿Tiene cuerpo? ¿Tiene masa? ¿Verdad? A veces no sabemos definir exactamente una flama como tal, pero una flama es una masa gaseosa que está en combustión.
que esa combustión genera luz y genera calor, ¿verdad? Esa flama, aparte, ¿verdad? Bueno, obviamente nosotros la podemos ver, pero también hace irradiación en el espectro ultravioleta y en el espectro infrarrojo. O sea, básicamente, en un sensor óptico de forma infrarroja o de forma ultravioleta, voy a poder ver la flama, al igual que la voy a ver de forma visible. ¿Por qué entonces, si la puedo ver de forma visible, no uso un sensor como una cámara, ¿verdad? No vamos a usar una cámara porque en el espectro ultravioleta y infrarrojo yo puedo diferenciar de forma más eficiente falsas alarmas de la flama real. En el visible es un poquito más difícil, hay que hacer un mapeo y hay que hacer toda una caracterización de la flama para poderla diferenciar de una falsa señal. En el infrarrojo y en el ultravioleta son temas de absorbancia de luz y las absorbancias de luz no siempre se dan en la misma longitud de onda. Entonces yo puedo diferenciar si se dio una absorbancia de luz en una longitud de onda específica, puedo diferenciar si se dio por un arco eléctrico, si se dio por una chispa o si realmente se dio por una flama. ¿Okay? Entonces es por eso que nosotros en este caso ofrecemos lo que es equipos infrarrojos y ultravioletas para detección de flamas, ¿verdad? El espectro, y este es otro punto importantísimo, o la flama, varía en función de la estructura molecular del combustible. No todas las llamas irradian de la misma manera. Por ende, la sensibilidad o los puntos máximos de detección van a variar dependiendo del combustible o de la cuestión ahí que se pueda quemar que se esté dando, ¿verdad? Entonces, por ahí, ese es un punto importantísimo. Ahora, hago por aquí un pequeño anuncio. ¿Dónde hay riesgo? Realmente donde utilizamos combustibles, donde utilizamos alcoholes, donde utilizamos cualquier tipo de hidrocarburos, llámese diésel, gasolina, queroseno, etileno, gas LP, ¿verdad? Hidrógeno, papel, solventes, donde utilizamos aceites minerales, aceites de cocina, donde trabajamos con baterías, por ejemplo, los centros de carga de baterías de litio son lugares de alto riesgo. Por ahí le podemos sumar también el tema de los polvos. Creo que por ahí comentan polvos, pero no lo comentan mucho a cabalidad, ¿verdad? Pero realmente muchísimos polvos en el aire son puntos de alto riesgo, son puntos donde se puede dar combustión. De hecho, si ustedes van y revisan, a veces la gente revisa cuáles han sido los mayores incidentes en fábricas que han existido. Muchas veces no son petroleras, no es petroquímica. Por ejemplo, plantas de azúcar, donde han sido lugares aislados y donde están empacando azúcar y donde hay una alta nube de polvo, si se da una chispa, esa alta nube puede explotar. Hay una planta en Estados Unidos de azúcar, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero explotó porque simplemente el polvo se estaba conteniendo en un sitio, aparte había azúcar ya depositada en las paredes de los ductos de aire y se estaba conteniendo tanto que simplemente hubo una chispa y la planta de azúcar explotó. En las harineras, si hay mucho polvo, ese polvo también puede generar combustión, ¿verdad? Entonces, realmente las aplicaciones y los lugares de riesgo son bastante altos, ¿verdad? Y ya ahí resulta qué tan abierto está ese combustible al sitio de trabajo, que ahí es donde podemos diferenciar entre entre una división 1, una división 2, si hablamos de la norma americana, o zona 0, 1, 2, ¿verdad? Porque en muchos lugares, por el trabajo como tal, resulta que tienen que tener un tanque con solventes abierto al aire libre. ¿Por qué? Porque tienen que estar extrayendo solvente para realizar su trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese caso de tareas, ya convertimos la zona en una zona de muy alto riesgo, en una división 1, en una zona 0 europea, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente instalación de cosas como detectores de flama puede resultarles bastante útil, ¿verdad? Entonces, por ahí para que lo tengan en consideración. Como les comentaba anteriormente, la llama que genera un hidrocarburo o el papel contra la llama que genera el hidrógeno no es igual, la reacción química de combustión no es la misma, ¿verdad? Entonces, por ende, tenemos que considerar que cuando tenemos llamas de hidrógeno, creo que aquí son muy pocos los casos, pero cuando tenemos llamas de hidrógeno, el espectro que más lo va a localizar
es el espectro ultravioleta, o sea, tenemos que tener un equipo que tenga un haz ultravioleta de medición. Sin embargo, lo mejor es que tenga un haz ultravioleta y un haz infrarrojo, porque con el haz infrarrojo vamos a tener una alta absorbancia en el espectro ultravioleta, pero en el espectro infrarrojo podemos diferenciar de si fue una chispa o si fue una llama de hidrógeno continua. Entonces, los equipos que nosotros vendemos que tienen ultravioleta también tienen infrarrojo, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de combustibles que comentamos en la tabla anterior, lo que más nos van a generar es una alta absorbancia en el espectro infrarrojo. Es por esa razón, y ahora lo vamos a ver con una tabla de sensibilidad, es por esa razón que a los clientes lo que más les vendemos es el detector de flama múltiple infrarrojo, porque tiene una buena reacción ante cualquier combustión y tiene muchos diagnósticos para diferenciar que no sea una falsa alarma. Entonces, eso es otro punto importante que tenemos que tener en consideración. Ahí, como lo vemos en esas espectrometrías, vemos cómo las absorbancias de luz se dan a diferentes longitudes de onda y el mismo equipo, al ver diferentes absorbancias a diferentes longitudes de onda, logra discernir y logra saber si realmente es una flama generada por algo o simplemente fue una chispa lo que llegamos a ver. También sucede que si la luz del sol golpea la lámpara, ¿qué más puede haber por ahí? Polvos, ¿verdad? Y otras cuestiones, ya condiciones de proceso que pudieran afectar al medidor, el medidor no se va a activar. Esa es una gran ventaja. Y eso es porque logra discernir entre diferentes absorbancias de luz que tiene, ¿verdad? Les hablaba, ¿verdad? Nosotros, bueno, ultravioleta único no tenemos, realmente usamos ultravioleta e infrarrojo para tener inmunidad contra falsas alarmas, pero también existen detectores ultravioletas que trabajan muy bien con ciertos combustibles como el hidrógeno. Sin embargo, el que solamente es ultravioleta puede generar falsas alarmas, ya sea por soldadura, por lámparas de halógeno o por descargas eléctricas. Por eso es que nosotros usamos una mezcla que es ultravioleta infrarroja, ¿verdad? Que nos da muy alta inmunidad, ¿ok? Luego de eso usamos infrarrojo, pero cuando hablamos múltiple espectro infrarrojo, básicamente son 3 haces de luz que están viendo el mismo sitio y entre ellos están diagnosticando. Entonces, básicamente, donde tenemos diferentes espectros infrarrojos, podemos diferenciar lo que son ya flamas como tal, ¿verdad? De otra radiación que se pueda estar dando en el sitio. Esa es la gran ventaja cuando usamos el múltiple infrarrojo. Y las distancias de detección son mucho mayores que las que se logra con equipo ultravioleta e infrarrojo. ¿Okay? También otro punto importantísimo. Las adherencias en la lamparita, el polvo, todavía podría generar cierta falsa alarma en los ultravioleta e infrarrojo. Eso no se da con el múltiple espectro. De hecho, el múltiple espectro se recomienda cuando hay mucho humo, ¿verdad? Cuando hay un fuego, por ejemplo, estoy quemando papel, el papel genera un montón de humo, ¿verdad? Especialmente si tiene alguna laca o algo, el humo que va a generar es mayor. En ese tipo de aplicaciones, para que el humo ¿qué le digo? No nos impida detectar la flama, en ese tipo de aplicaciones el múltiple infrarrojo trabaja bastante bien. Luego hay obviamente imágenes visuales, ¿verdad? Ya en el espectro, o sea, como una visualización, en nuestro espectro de visualización hay detectores de flama, pero lo que van haciendo es utilizando algoritmos para poder diferenciar una flama de otra cosa. Tienen que hacer un análisis para que él pueda detectar una flama. Voy a revisar un segundo porque veo una pregunta por acá. Buenos días, saludos a todos desde Nicaragua. Un saludo, don Danilo. Por ahí cualquier cosa que necesite, estamos a la orden. ¿Okay? Entonces ese punto importantísimo a tomar en consideración. En muchos casos, el múltiple infrarrojo es el que vamos a recomendar en estos casos, ¿verdad? Por aquí hago un pequeño anuncio donde se instala, cómo se instala un detector de flama. Los detectores de flama, por lo general, te van a dar un ángulo de visión de 100 grados en horizontal y 80 grados en vertical. Ahí ellos lo que van a generar es un cono, ¿verdad? Entonces, yo en ese foco de visualización, si se da una flama, la voy a llegar a ver. ¿Qué pasa? Ese foco
con base a la distancia se va a ir cerrando un poquito. Entonces ya cuando veamos una aplicación en específico, vamos a ver realmente si estamos a una distancia muy larga, vamos a ver que no todo la amplitud la vamos a ver y queremos enfocarnos básicamente en cómo se va cerrando el ángulo de visualización. Ahora bien, la gente pregunta, entonces en un área yo pongo un detector de flama y listo. Dependerá de cuántas obstrucciones ustedes tienen. Si yo tengo, por ejemplo, tanques donde tengo materia prima, esos tanques sabemos que son muy grandes, y yo en una esquina pongo el detector de flama, va a ver esa cara del tanque, pero la otra cara, si se da algo, no la va a llegar a ver, ¿verdad? Porque el mismo tanque está tapando la irradiación de luz. Entonces, cuando son tanques, a veces consideramos, depende mucho del punto, vamos y lo revisamos, y va a poder ser uno, o va a poder ser dos, o va a depender. O si, por ejemplo, yo quiero detectar flamas en lugares muy angostos, por ejemplo, en una banda transportadora, a veces el manejo de basura, la gente le gusta poner detectores de flama porque en la misma banda transportadora se puede dar un incendio. Entonces hay otros focos especiales, unos accesorios para ver un sitio en específico, y hay que poner varios, ¿verdad? Porque si yo pongo uno solo, posiblemente por la posición de la banda, no voy a poder ver otro sitio donde se pueda estar dando el incendio, ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho de la localización, pero tampoco es que tienen que poner, no sé, 15 detectores de flama por un sitio, no, jamás. O sea, realmente el detector de flama les va a cubrir bastante, y hay videos de eso. De hecho, en YouTube, ahora se los puedo mostrar, hay videos de cómo se instalan normalmente los detectores de flama, ¿verdad? Siempre vamos a buscar un área abierta para que pueda, obviamente, cubrir más área, ¿verdad? Entonces, por ahí es importante ese detalle, ¿ok? De aspectos generales de todos los detectores de flama, ¿verdad? Dice tiempo de respuesta típico 5 segundos, hay otros que tienen 3 segundos, hay otros, por ejemplo, el UF, que nos da 20 milisegundos de tiempo de respuesta, especialmente cuando tenemos llamaradas. A veces sucede en ciertas industrias que no se da una llama constante, sino que de vez en cuando se da pequeños incendios o llamaradas, como le podríamos llamar. En esos casos, ese equipo, el 975F, es para detectar eso. Porque simplemente, aunque no sea constante, si se da una llamarada, yo sí quiero darme cuenta, porque entonces el riesgo está siendo altísimo. Esa llamarada, el día de mañana, como se puede extinguir, el día de mañana puede caer sobre un lote de papel o sobre un lote de cartón y podría generar un incendio mayor. Entonces, también tenemos un equipo dedicado para eso, ¿ok? Tenemos, importante, las lámparas, los puntos de visualización son calentados. Eso elimina que se dé condensación, que se dé agua ¿cómo se llama? En el visor, ¿verdad? Tienen un rango de temperatura bastante amplio, realmente hasta más 75 grados, desde menos 55 a más 75 grados. Entonces, especialmente, a veces tenemos llamas, por ejemplo, por fugas de gas refrigerante, ¿verdad? O en llenadoras de nitrógeno. Y puede ser que algunos, si estamos hablando de alimentos y bebidas, puede ser que esas zonas de aplicación sean de muy baja temperatura. Entonces ahí podemos instalar detectores de flama, por ejemplo, en áreas de compresores o en áreas de refrigeración para seguridad, ¿verdad? Tiene una protección IP6667, eso quiere decir que lo puedes usar a la intemperie sin ningún problema, ¿verdad? De hecho, en algunos vendemos unos accesorios, lo vamos a ver al final de la presentación, pero tenemos accesorios como una mampara que te protege un poquito el detector de la lluvia. Las salidas por ahí, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero tiene múltiples salidas. El consumo de energía realmente es bastante bajo. Importante, los diagnósticos. Nos va a dar diagnósticos a través de la red Modbus, pero también nos va a dar diagnósticos, y ahorita lo vamos a ver en una tabla de troubleshooting, a través del LED. Él tiene un LED que nos está informando. Entonces, básicamente, si el LED está en verde y está flashando periódicamente, el equipo está bien. Si el LED está en amarillo y flashea a una velocidad mayor, quiere decir que hay un tipo de falta. Si el LED está en rojo y flashea más o menos rápido, también hay una alarma importante. Y si está completamente en rojo, es que el equipo no está funcionando bien. Entonces, también cómo trabajar cuando vemos ese tipo de alarmas. Un detector de flama de estos ahorita vamos a entrar a hablar de la marca, pero es un detector que te da 5 años de garantía. Es un detector de flama sumamente probado, ¿verdad? Es aprobación SIL 2 para sistemas integrados de seguridad número 2, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando un equipo de estos sale de planta,
la probabilidad de que un equipo de estos llegue a fallar es prácticamente nula. Obviamente nunca podemos hablar del 100%, pero cuando salen con esa certificación, quiere decir que todos los equipos se han recontraprobado. Aparte, la fábrica que produce estos equipos es una fábrica, es militar, ¿verdad? Es de hecho israelí. Entonces, todas las pruebas que hacen de estos equipos son en aplicaciones reales. Hay varios videos por ahí que les puedo mostrar de dónde se utilizan estos detectores de llama, ¿verdad? Pero por ahí es un punto importante, porque dado de que son pruebas hechas por los militares en milicia, nunca se puede fallar. O sea, si el equipo tiene que servir porque tiene que servir, entonces ellos hacen todas sus pruebas con llamas reales. No es que emiten ahí una luz parecida a ver cómo se comporta el equipo. No, todos son pruebas reales antes de que el equipo salga de fábrica. Entonces, por ahí es otro punto importante que tenemos que considerar. Me preguntan por acá, ¿el detector de flama requiere de calibración o seteo de parámetros de operación? Realmente, un detector de flama de estos, dado que no está en contacto directo, yo a veces hago aquí una similitud con los instrumentos, dado de que no está en contacto directo con el fluido, realmente el sistema de sensado no está teniendo un desgaste. Entonces, realmente usted no ocupa calibrar esos equipos. Lo que sí ocupa es validar que se esté dando la flama. Si el área no es clasificada, no es riesgosa, yo les diría, pueden tomar un encendedor y simplemente encenderlo y ver y validar que el equipo está detectando, ¿verdad? Si en el área hay gases o el área es zona 1, zona 0, etcétera, entonces vendemos un accesorio que es un simulador de flama, que es lo que hace es emitir un haz de luz exactamente similar a lo que podría producir una flama y con eso podemos corroborar que el detector de flama trabaja bien, ¿verdad? Eso sí hay que comprarlo, ese es un artículo, pero especialmente yo le digo, se lo recomiendo a la gente que tiene zonas clasificadas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, del día de mañana, si es una imprenta y una fábrica de papel y el detector de llama ya está en un sitio que no es zona 1, división 2, fácilmente con un encendedor meramente puedes validar que el equipo está trabajando bien, ¿verdad? Aparte, ahora vamos a ver otras cosas, pero él tiene también una red Modbus donde hay un software donde se puede ver un data logging de eventos. Entonces, si algo ha pasado con el detector de flama, también se puede estar revisando. Vamos a seguir. Hay tester de prueba certificados. Sí, el tester de prueba, esa lamparita, que de hecho ahí está, ahí aparece la lámpara, es certificada. Esa es como la forma certificada de hacerlo, pero yo le digo, porque el tester también tiene un precio, ¿verdad? Si la zona no es clasificada, también puedes hacer pruebas como meramente emitir una llama para ver cómo se comporta, ¿verdad? 4 equipos son los de la serie Emerson. Realmente esta serie, esto es una marca que compró Emerson que se llama Spectrex, que tiene sus modelos, pero básicamente se estandarizaron al modelo Rosemont, que es el 975, donde tenemos el múltiple espectro con ultravioleta, que eso sería para detectar llamas de hidrógeno, el ultra rápido, que es el 975UF, que ese si depende mucho de la aplicación. Si queremos una respuesta muy, muy rápida, ese va a ser. Sin embargo, si 3 segundos o 5 segundos está bien para ustedes, el múltiple infrarrojo es un equipo, es el más inmune a falsas alarmas. Entonces, en ese caso consideraríamos un múltiple infrarrojo. Casi en todos va a ser múltiple infrarrojo. Y el UR, que es una versión del UF, pero con 3 segundos de respuesta. Este se utiliza más que todo, es más económico. Sin embargo, tampoco es tanta la diferencia respecto al MR. Entonces, el MR sí nos da una serie de cualidades diagnósticas y todo. Aparte, el UR detecta en menos distancia que el MR. Entonces, el MR es como el que más trabajamos nosotros, ¿verdad? Como les decía, el MR nos da el máximo rango de detección. Es la más alta inmunidad a falsas alarmas, es el más confiable definitivamente, ¿verdad? Posterior a eso tenemos vamos a ver por acá. Posterior a eso, este que vemos acá, este es el UF, no, dame un segundo por acá, este es el UR normal, ¿verdad?
tiene una alta, una robusta inmunidad contra falsas alarmas. No es la mejor, ¿verdad? Pero es un poquito más económico que el MR, ese es el UR. Y aparte las distancias que él tiene son menores. Las distancias de detección que él tiene son menores, ¿verdad? Posterior a eso está el UF, que es el que les digo que se puede activar en 20 milisegundos, es de muy fácil activación, es más barato que el MR, no nos da la misma inmunidad, el mismo grado de inmunidad. Que aquí hay un punto importante. ¿Qué hay en la planta? Porque si usted me dice, mira, es que lo que yo quiero detectar es que se dé un incendio en una pila de papel y es una oficina o es una bodega, ahí no va a haber humo, ahí no va a haber, puede haber polvo, pero también tenemos mamparas ahí para evitar eso. Y las condiciones de proceso se prestan y yo puedo utilizar un UF sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si ustedes me dicen, mira, es que la planta es una cerera, o es una planta de metales, o es una planta de química, donde puede haber humo, porque normalmente se da hollín o se dan esas cosas, definitivamente ahí sí ocupamos utilizar un MR. Entonces va a depender mucho de la aplicación y del grado de sensibilidad ante los diferentes combustibles, ¿ok? Entonces por ahí para que lo sepan. Aquí ya vemos más claramente lo que son los grados de sensibilidad. El grado 1 quiere decir que está dentro del 100 al 75% de la sensibilidad del detector. El 2, o sea, quiere decir que el 2 todavía vale la pena utilizarlo, 75 al 50. Ya el 3, uno se las piensa. Y el 4 definitivamente es que no sirve para la aplicación. Entonces aquí se ve la fuente de incendio y se ven los múltiples equipos que podemos utilizar. Por ejemplo, en gasolina, realmente en gasolina todos nos dan la misma sensibilidad. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el MR es el que detecta a más alta distancia. Entonces, pues esa sería la diferenciación. Igual en diésel, queroseno, todos tienen un grado de sensibilidad parecido. Alcoholes y solventes aromáticos similar. Sin embargo, cambia la longitud de detección. Gas LP y metano, vean qué interesante, que en gas LP y metano la recomendación es utilizar el espectro ultravioleta. Eso quiere decir que el ultravioleta y infrarrojo va a trabajar mejor cuando tenemos LP o metano. Hidrógeno, claramente el ultravioleta e infrarrojo multiespectro va a ser el mejor, mayor distancia, mejor sensibilidad, y así van metales, polvo, papel, cuál trabaja mejor en papel. Ahí, por ejemplo, en papel, todos tienen el mismo grado de sensibilidad, pero en papel se recomienda mucho el múltiple espectro por otras cosas que podrían afectar el detector. Por ejemplo, cuando utilizamos solventes, utilizamos gomas, cuando, no sé, tenemos una planta de gomas, ese tipo, una planta química, el que mejor se va a comportar es el múltiple espectro. ¿Okay? Entonces, por ahí importante ese detalle. Y las distancias van a ser diferentes, ¿verdad? Las distancias de cobertura con el múltiple espectro va a ser mucho mayores que con la otra línea de equipos. Entonces, eso es otro tema que tenemos que tomar en consideración. Por aquí se muestra otras distancias. Yo luego les puedo compartir esta presentación, pero aquí se muestran las distancias máximas de detección de varios combustibles y tipos de detector, ¿verdad? Vemos siempre que con el múltiple infrarrojo tenemos el punto de detección más largo, ¿verdad? Aquí se ve con otros tipos de químicos. Pues depende, la aplicación siempre hay que revisarla y de hecho yo siempre prefiero, no sé, el otro día me llamaron, me dijeron que era una planta de gomas, que qué podían hacer. Entonces básicamente yo tomo la aplicación y me la veo con los especialistas de fábrica, con los israelitas para ver qué nos recomiendan y poderles dar exactamente algo para su aplicación, ¿verdad? Como les digo, va a cambiar mucho dependiendo de cada una. Ahí vemos también otros grados de sensibilidad de diferentes tipos de sistemas de detección. Y por ahí un punto importante, porque uno dice, sí, la máxima distancia es tanto, pero si la llama va cambiando de tamaño, ¿cómo sé yo cuál es la distancia? Básicamente lo que se usa es la ley inversamente proporcional al cuadrado, que básicamente es que la intensidad de luz es inversa a la distancia al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una llama que se multiplica, entonces la distancia simplemente tengo que hacerle el inverso al cuadrado para ver cuánto es la distancia máxima de detección. Y de igual forma, como yo tengo las distancias máximas, ¿verdad? Simplemente con eso me la puedo jugar y puedo saber hasta dónde llega el punto de detección. Pero eso es un poquito la ecuación que se utiliza para saber realmente cuánta FLA
cuánto es el tamaño de la flama que tengo que ver y a cuánta distancia. ¿Okay? Por ahí habla un poquito más, creo que estas especificaciones es ya lo que hablamos anteriormente, es un breve resumen. Escoger los modelos es sumamente sencillo porque ahora básicamente Emerson estandarizó todo a un mismo nivel, al mismo modelo en nivel de cableado. Entonces básicamente es el 975, escogemos el tipo de detector que son 4, como ya lo vimos anteriormente, el cableado es el mismo para todos porque se usa un cableado universal. El tipo de conduit, que por lo general puede ser aluminio 3/4 o acero inoxidable si así lo desearan. El rango de temperatura va a ser el mismo para todos, no hay otros que tengan un rango diferente. La clasificación, si es para zona clasificada, si lo van a trabajar con norma europea o si lo van a trabajar con norma americana, que sería la A2, ¿verdad? Luego viene en el modelo base, si ustedes quieren el sistema de montaje, que ya se los voy a mostrar, el sistema de tipo placa. Y si ustedes quieren la mampara plástica o la mampara en acero inoxidable para protección de la lluvia o afectación directa del sol, etc. Ya vamos a ver los accesorios. ¿Okay? Entonces, realmente eso es lo que hay que escoger y es realmente muy fácil de especificar. ¿Dónde está el tema complicado? Ver la aplicación para ver el tipo de detector que mejor les trabaje. ¿Okay? De esto ya se los comenté anteriormente, el tema de alarmados que tiene, ¿verdad? Por aquí importante, aquí se ve todas las cosas en proceso que pueden generar cierto ruido o cierta falsa alarma en el espectro ultravioleta. Por ejemplo, la soldadura, trabajo con metales, el arco eléctrico, ciertos temas con motores eléctricos, un rayo, rayos X, radiación nuclear, diferentes cosas que pueden haber en las máquinas eléctricas pueden generar cierto ruido en el espectro ultravioleta. Es por eso que para mejor curarnos en salud, en muchas aplicaciones utilizamos el múltiple infrarrojo. De hecho, el humo, el polvo, la grasa, el aceite, la silicona, los solventes y los vapores que se pueden llegar a adherir a la ventanilla, todo eso les puede generar cierta absorbancia que no es normal en el espectro ultravioleta. Por eso, ¿a qué voy con esto? Básicamente, si la aplicación es especial y necesita utilizar un equipo ultravioleta, entonces utilizamos los equipos ultravioleta, ¿verdad? O ya por un tema de sensibilidad. Pero si no es necesario usar un ultravioleta, perdón, vamos a usar un múltiple infrarrojo. Ese es el detalle, ¿ok? Entonces, para que lo sepan. Las salidas, eso es algo que se ha mejorado bastante desde los modelos anteriores a esto. Básicamente están abriendo un sinnúmero de salidas, todos vienen con las mismas salidas. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la terminal 1 y 2 vamos a tener la alimentación, estos equipos se alimentan 24 voltios. Si la comunicación es 4 hilos, 3 hilos, 2 hilos, entonces va a depender de cómo yo ponga los cables, pero realmente tiene que llegar una señal de 24. En el T3 vamos a tener un switch, básicamente es un switch de prueba, donde si yo ese switch lo activo, entonces él va a empezar su protocolo de prueba, ¿verdad? T4, T5, T6, T7, no, perdón, T4, T5 y T6 es un relé, pero es un relé de falla. Aquí esto es un punto importantísimo porque vamos a tener el relé que se activa o conmuta cuando yo detecto flama, que van a ser T7, T8, T9, y vamos a tener el relé de falla. Por ejemplo, les decía que en un múltiple infrarrojo, los diferentes camaritas o bases de luz se están diagnosticando entre ellas. Si uno llegara a fallar o algo electrónicamente en el equipo llegara a fallar, entonces estos relés de falla se me van a conmutar, se me van a activar y me van a decir, mira, ¿por qué? Porque obviamente cuando hablamos de detectores de flama, lo primero que hay que asegurar es que el detector de flama esté trabajando bien, ¿verdad? Entonces, estos relés de falla simplemente es que el equipo levanta la mano y dice, mira, revísame porque yo no estoy detectando bien, ¿verdad? Donde tenemos el común y tenemos el normalmente abierto y el normalmente cerrado, o sea, el tipo de relé que usted desee. Ya en alarmas, o sea, un simple relé de conmutación que podemos llevarlo a un cuarto de control, a un tablero contra incendios, ya ese sería el relé de alarmas, que igual lo podemos definir como normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿verdad?
Posterior a eso, tenemos una señal de 0 a 20 miliamperios. ¿Cómo trabaja esta señal? Porque la gente dice, ¿cómo? Pero esto es casi que un switch, o sea, o hay flama o no hay flama. El trabajo escalonado. Básicamente es, si no hay flama, 0 miliamperios, si hay flama, 20 miliamperios. Esto especialmente lo hacen así por si no hay puntos de relé disponibles y yo tuviera que pegarme a una entrada análoga. Entonces, yo me pego una entrada análoga, yo pego estos dos y simplemente a nivel de programación yo digo 0 no hay flama, 20 miliamperios hay flama. Entonces, eso me abre para que también él tenga una salida análoga. La salida T2 es una salida de otros modelos, esa no va a estar disponible para este modelo en particular. La T3 y la T14 es protocolo Modbus RTU en interfase serial RS485. Si ustedes tienen un cable RS485 de 2 hilos y por el otro lado terminal USB, o sea, una interfase RS485 USB, ustedes pueden, igual nosotros la vendemos, ustedes pueden conectar el detector de flama a la computadora y ahí hay un programa que es gratuito que ustedes pueden descargar. Ese programa les va a dar una grabación de alarmas y eventos. O sea, les va a dar un poquito más de información de cómo se ha comportado. No crean que es tampoco la cosa más amplia del mundo, pero por lo menos les va a decir cómo se ha comportado su detector, ¿verdad? T15, T16 y T17 dice Accessory Relay. Ese sí, les soy sincero, no sé para qué trabaja ese relé, pero igual lo podríamos revisar posteriormente, pero es otro relé que tiene el equipo. O sea, como pueden ver, el equipo tiene comunicación digital, comunicación análoga, comunicación discreta, o sea, realmente diferentes formas de poder comunicar, ¿verdad? Ahora sí, la parte de solución de problemas que decíamos, ¿cómo podemos interpretar cualquier problema con solamente ver los LEDs, ¿verdad? Ahí vienen diferentes formas, si el LED, por ejemplo, si el LED no está, si el relé de falla está abierto y la salida análoga muestra algo en específico, o sea, con todas esas causas, esos síntomas, entonces yo puedo saber que, por ejemplo, no le está llegando la energía suficiente al sensor. A veces pasa que la gente dice, pero qué raro, pero eso está pegado a 24 voltios y resulta que no llegaban 24, resulta que llegaban 12 voltios, entonces el equipo simplemente no opera de la forma correcta, ¿verdad? Entonces con esos síntomas nos podemos dar cuenta. En el caso de que la amarilla esté flashando, la falla de relé está abierta, igual el 0 a 20 me marque 1 miliamperio, quiere decir que hay bajo voltaje en el sensor, y ahí podemos ir viendo diferentes alarmas dependiendo de los síntomas. Y eso es lo bueno, como él tiene tantas formas de comunicarse, es fácil diagnosticar al equipo. ¿Ok? Punto importante. Como les decía, si utilizan el Modbus, van a ver este pequeño software donde pueden ver qué ha pasado con el equipo. Si el equipo tuvo alguna alarma o algún evento, pueden revisarlo. Él tiene un pequeño data login de eventos y pueden revisar qué ha pasado con el equipo. ¿Sí? Y para finalizar, esos son los accesorios que hay disponibles. Les decía que cuando uno elige el modelo principal, dice tilt mount o no tilt mount y weather cover o no weather cover. Básicamente eso, el tilt mount es esa plaquita que vemos ahí con para cuatro pernos, que es para ubicar el equipo en cualquier pared, etcétera. Y trae también ese sistema que es básicamente de pernos que usted suelta y soca para ubicarlo en el ángulo que usted desee, ¿verdad? Después de eso viene el weather cover, que lo puedes elegir desde el modelo base, que es si querés una mamparita plástica que proteja el equipo o si querés una mampara en acero inoxidable, ¿verdad? Después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos otros especiales, que ya no los elegís en el modelo básico, tenés que elegirlos por aparte. Montaje para ductos. A veces la gente dice, mira, es que, no sé, estoy jalando material a través de un ducto de aire, material remanente, y ahí se me puede dar una llama, entonces usan montajes para ductos. El ConViewer es para agarrar el haz de luz y meramente ponerlo en un punto en específico, no que me vea todo nadie, sino que me vea un punto en específico. El Air Shield es muy útil. El Air Shield se utiliza cuando tenemos demasiado polvo en planta y sabemos que ese polvo, no sé, se pega, no sé, es un polvo pegajoso, se puede pegar a la lámpara, entonces el Air Shield lo protege, tiene una entrada de aire que puede estar limpiando la lámpara. Los simuladores de flama que les decía, que es lo que me preguntan ahora, que si hay un tester certificado, es el simulador de flama. El kit
USB RS485, también muy importante, que ya se los comenté. Y tenemos otros montajes como el montaje en tubería. También es como un field mount, pero con las dos gasas para pegarse a una tubería. Y bueno, eso es básicamente. A veces me preguntan por precios, que también, ¿verdad? No sé, los precios andan por ahí, pero les podría decir que un detector de flama puede andar en el precio de, por decir algo, ¿verdad? Porque ahorita no tenemos precios como tal, $4,000, $5,000 más impuestos. Yo sé que no es un detector barato, sin embargo, sí les puedo decir que es un detector que hace muchísimo. Porque ¿dónde vas a tener un detector de flama que se autodiagnostique, que no te genere falsas alarmas, que tenga un tiempo de respuesta tan rápido, ¿verdad? Que aparte tenga tantos protocolos de comunicación que lo podamos adaptar a diferentes sistemas contra incendio o tal vez no un sistema contra incendio, tal vez si lo quiero adaptar directamente a mi PLC, BMS, etcétera, lo puedo hacer, ¿verdad? Que trabajen con tantos combustibles, también ese es un punto importantísimo. Y realmente son varios puntos que hacen este equipo bastante bueno. Les voy a mostrar nada más para finalizar, les voy a mostrar un pequeño video que tengo de esta línea, no lo puse en la presentación, pero lo tengo por acá, que básicamente muestra un poquito sobre la marca. Denme un segundito. Van a ver por ahí la marca Spectrex, pero es lo mismo que la marca Roseman. Un segundo por acá. Vamos a ver si pueden ver bien el video. Voy a ponerlo más bien en esta cámara. Siempre me gusta mostrar este video porque si bien vemos que las aplicaciones que ponen ahí es militares, es también para mencionarles que son aplicaciones reales. O sea, al final una flama, no importa de dónde venga, es una flama como tal, ¿verdad? Entonces, es algo que se utiliza hoy en día, es algo que es sumamente comprobado, es algo que las aplicaciones son innumerables realmente, y por ahí para que ustedes lo vean. Por acá nada más les voy a mostrar rápidamente cómo se vería, no sé, en un cuarto de compresores, cómo se vería instalado un sensor de estos. Básicamente lo que les comentaba del cono, ¿verdad? ¿Qué tanto va a haber un cono de visualización, un cuarto de compresores? Como podemos ver, un detector de flama les puede ver bastante. Posiblemente vamos a usar uno, vamos a usar dos, dependiendo de cuánto queremos ver, ¿verdad? Pero sí, no es que tenés que estar comprando un montón de detectores para ver un sitio, no, con unos uno o dos, depende del sitio, vas a poder cubrir bastante área. Por ahí tengo otro, bueno, como les decía, el detector como tal es bastante bueno respecto a su competencia, ¿verdad? Aquí vemos diferentes detectores de flama trabajando y básicamente, voy a adelantarme porque esta prueba es un poquito larga, pero básicamente lo que hacen es que ponen una flama real y ven el primero que se activa. El primero que se activa en este caso, que es el que está aquí en la esquina, es el detector de Emerson. Entonces, esa es otra prueba interesante que hacen. O sea, en realidad es un equipo bastante, yo les diría que es el mejor del mercado. Es bastante diferenciado de varias marcas y va a ser algo bastante confiable para ustedes, ¿verdad?
Entonces, por ahí se los dejo. Cualquier cosa, si requieren una cotización, si quieren más información, voy a poner mi correo en este chat, que sería andres.chavarria@albatron.com. Yo siempre estoy viendo el correo, o si lo quieren más fácil, mi celular es el 7107-9182. También por ahí me pueden localizar por WhatsApp, si fuese el caso. Más bien, agradecerles a todos por el espacio. Si no tienen más consultas, eso sería, y muchas gracias a todos.